Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 11. Continuación del vídeo anterior. Y nos vamos a meter con la arquitectura. Hemos dicho que en el Neolítico el hombre hace su morada. Inicia la construcción. Ahí nacieron los arquitectos, los urbanistas, los que hacían casas y hacían ciudades. Y dice, arquitectura religioso-funeraria. Fíjate que el hombre empieza a dar más importancia a la morada de los que no viven que a la morada de los que viven. A la morada de los espíritus o de los muertos más que a la morada de los vivos, que también luego le tienen importancia en los palacios y todo eso, pero a posteriori. Pero al principio ponen más empeño en construir la morada de los que no viven. Vamos, dar de comer al que no puede comer. Pero el hombre es así. Necesita de lo pragmático y de lo espiritual, de la praxis y del psique, del soma, el cuerpo, y del espíritu. Y existen teorías, pasos históricos, ideologías que han ido variando. Unas dando más importancia al soma, otros al psique, al soma, al psique, con aquella ley del péndulo, van apareciendo las ideologías. Pues el hombre aquí, que durante millones de años casi, había estado pendiente solo del soma, del cuerpo, de la praxis, empieza ahora a pensar y empieza a dar importancia a los productos del psique. Imaginación, espíritu, alma, el más allá. Nacen las religiones. La religión más antigua, te lo he dicho ya alguna vez, fue el animismo. Ánima significa alma. Y era pensar que todas las cosas, tanto las vivas como las no vivas, poseían un ente espiritual que nosotros lo damos o lo englobamos en el nombre de ánima. Es decir, un hombre tenía ese espíritu, ese alma. Ese alma que residía en el cuerpo, pero que a veces podía abandonarlo, como en algunas culturas suponían que hacían en la enfermedad. Le ha abandonado el psique, le ha abandonado el alma, tenemos que volver a él. Cuando el hombre, atacado por fiebres, veía alucinaciones, le daban motivo para ver, para hacer teorías espirituales del espíritu, de esos estados del espíritu. Cuando el hombre soñaba en ese periodo inconsciente y soñaba con los muertos, en su espíritu primario, eso le decía de alguna manera que el muerto seguía existiendo. Espíritu, el culto a los muertos. En fin. Luego todo esto, claro, pues hubo personas más diestras, que fueron los chamanes y los hechiceros, que mediante el dominio de toda esta ideología plantaban su dominancia, su influencia.
muchas veces seguramente que los consejos de un chamán, de un hechicero, salvarían a todo un pueblo de la desgracia. También pudo darse, y de hecho se habrá dado, lo contrario. Y la historia nació así. Y, si te das cuenta, hoy seguimos en los mismos. Lo que pasa es que las religiones han evolucionado. De este por no decir omni-animismo, omni-espiritismo, donde todo tiene un espíritu. El águila, la piedra, la montaña, el fuego, la roca, el cuchillo, todo tiene un espíritu, a el politeísmo, que es la aparición de las religiones de varios dioses, que podríamos decir que llegó a su esplendor con Egipto y Roma luego, ahí tenéis el Panteón de Roma, y luego aparecieron los monoteísmos, es decir, de un solo Dios. Esos son los monoteísmos. En fin, interesante lo de las historias de las religiones. Arquitectura religioso-funeraria. El eneolítico, es decir, el del cobre. Eneo o calco. Arquitectura. Los hombres peninsulares. Nos fijamos ahora en la península. Y del occidente europeo, Francia, Alemania, Italia, etc., de los comienzos de la metalurgia, levantaron grandes monumentos, compuestos de una o varias piedras de gran tamaño. Denominados monumentos mega. Mega significa grande. Oiga, ¿el megabit qué es? Pues eso, una unidad de 1.000.000 de bits. Bits mordisquitos electrónicos. Esos son los bits. Monumentos megalíticos, de megas grandes, y litos, piedra, los cuales comprenden dos grupos principales. O sea, monumentos megalíticos. Dos grupos principales. El menhir. El menhir y el dolmen. Vamos a ver. Es curioso que, me parece que ya te lo he dicho, que estas grandes piedras en nuestro espíritu, a veces pues de infantes, de niños, para mover esas piedras tenían que ser unos tíos muy listos. ¿Cómo hacían esas construcciones? Y cómo las pirámides, todavía se está investigando cómo movían esas grandes piedras, y hay teorías y teorías y teorías. Bueno, pues es verdad. Pero a mí personalmente se me ha relativizado mucho la cuestión, es decir, le quita importancia. Porque yendo por pueblos de España, en concreto en Zamora, en una comarca, allá por el río Aliste, encontré esto. Encontré auténticas construcciones megalíticas. Casas hechas con piedras enormes. Hasta las vallas de un huerto, con piedras, pero ciclópeas. Pero mi asombro fue mayor cuando me dijeron que es que aquello lo hacía un solo hombre. Oiga, ¿me dice usted que esa piedra ahí, que debe pesar 800 o 1.000 kilos, un solo hombre la ha subido ahí? Sí. Y los creí, porque los que me lo decían no tenían ni pizca de embusteros. Tengo que indagar cómo lo hacían. Me dijeron que era a base de palos, que iban metiendo palancas y iban ascendiendo la piedra, etcétera, etcétera, pero quiero indagar más. El día que lo sepa ya te lo diré. Bueno, los menhires. Dice, los menhires eran grandes bloques de piedra alargados, que a veces ya se los encontraban en la naturaleza, no tenían que tallarlos. Cuando vas por zonas rocosas, encuentras trozos de piedra gigantes. ¡Wow, qué larga! Bueno, pues esa la cogían, la transportaban, la ponían en su sitio favorito, o en su sitio que les había indicado el chamán, el hechicero,
o donde el sol amanecía, o donde tal cosa se daba, la erguían, la ponían de pie, y eso era un menir. Un menir. Clavado en la tierra. Hincados en el suelo verticalmente, a los que se atribuye carácter religioso o conmemorativo. Esto lo hemos puesto para acordarnos de esta batalla que hemos ganado, o de que en este tal ocurrió tal cosa importante, y para no olvidarlo, esta piedra nos lo recordará siempre. Todavía se sigue haciendo, con los famosos monolitos. Se hicieron en Roma, se hicieron en Francia, se han hecho por todos los sitios. Hombre, ¿no te han surgido a ti a veces las ganas de decir, ¡oye, qué piedra! Oye, pues en mi jardín o en tal sitio voy a ver si pongo una piedra de pie larga, lo más larga posible, y alta! ¡Uy, qué bonito quedaría! Bueno, pues eso es el mismo espíritu de hacer menires que tenían nuestros padres. Grupos de menires formando líneas, es decir, si había un grupo de menires formando líneas, perdiéndose tal, oye, mira, los menires están alineados. Constituyen los llamados, pues, este es el menir y este es un alineamiento. Más fácil, imposible. Pero también los colocaban de otra manera. Y menires dispuestos en círculo forman un cronlech. Si los menires estaban puestos en círculo, formaban un cronlech. O sea, menires, suelto, alineado, y en círculo, el cronlech. Dicen que abundan en la Bretaña francesa, allá en el noroeste de Francia. Y menires dispuestos en círculo forman un cronlech, como los de los alineamientos en la Bretaña francesa. Y los cronlech, dice, como los de Salisbury, Inglaterra, dispuestos en círculos y además concéntricos. Es decir, ahí había uno y aquí otros círculos concéntricos. Como visto desde arriba, como una diana. Los dólmenes. Ya no era una sola piedra. Normalmente a base de 3. Pero luego hacían composiciones. Es decir, una piedra así y otra encima. Cuando los niños juegan con piedras, con maderitas y con todo, ¿qué hacen? Bueno, pues mira, ponen una de pie, otra de pie, y uno dice, ¡oh, que no se tiene! Bueno, pues este principio es el principio de los dólmenes. Y, lógicamente, hemos dicho que las hacían especialmente para sepulcros. Eran cámaras sepulcrales, formadas por grandes bloques verticales, sobre los cuales descansan una o grandes piedras horizontales que techan, que sirven de techo, al recinto. Estas construcciones demuestran que aquellas gentes practicaron, como los sumerios, los de la Mesopotamia y los de Egipto, el culto funerario, culto a los muertos, y creyeron en la vida de ultratumba, de más allá de la tumba, lo cual engendró prácticas mortuorias y creó la arquitectura funeraria religiosa. Prácticas mortuorias, pues sin ir más lejos, la momificación, por ejemplo. Y en cuanto a monumentos mortuorios, funerarios, pues bueno, luego vinieron los grandes, que ya los estudiaremos cuando estudiemos Egipto, de los hipogeos, metidos en la montaña, pero con una fachada impresionante, y las famosas pirámides. Al principio enterraban sus muertos en simples fosas, pero luego aquellas gentes que vivían en chozas se preocuparon de levantar grandes sepulcros para guardar los cadáveres.
Al principio los enterraban, pero debajo de su choza, para tenerlos bien cerquita. Porque el espíritu del padre y el espíritu del hermano y todo eso seguían con ellos allí. Entre estos se distinguieron varios tipos. El dolmen propiamente dicho, y la cista o monte pequeño. O dolmen pequeño, donde ya un hombre no. Pero aquí podía introducir a sus muertos, que es la cista. Este es el dolmen y esta es la cista, que seguramente tiene la misma raíz de cisterna, pero no me lo he mirado y no te quiero liar. O dolmen pequeño, que son los más sencillos. Luego está la galería cubierta, que surge prolongando el dolmen sencillo mediante paredes paralelas y sale la galería. Oye, esto es una galería. Claro, una galería cubierta. Galería cubierta, que surge prolongando la entrada del dolmen sencillo mediante paredes y de igual anchura. De igual anchura, De igual anchura. ¿Por qué? Porque ahora van a venir otras variedades. El sepulcro de corredor, en el cual el corredor que prolonga la entrada de la cámara es más estrecho. Es decir, en el sepulcro de corredor, a lo mejor la inicial de dolmen no era tan ancha y entonces luego se iba estrechando. O aprovechando una cavidad. Ponían piedras laterales y luego, como diría un minero, estivaban. Estivar es poner las maderas o piedras de tal forma que no se te derrumben encima. Hay un oficio, el de estivador. Bien. A ver, ahora me ha surgido la duda de si es estivar o entibar. Porque el estibador es el que carga y descarga en los puertos. Pues esto va a ser entibar, Oye, ¿me lo puedes mandar en algún comentario? A ver cómo se llaman los mineros o la función de las minas de cuando hacen la galería, poner maderas en los laterales y luego otras así, para que si hay desprendimientos no pille a los mineros. Parece que es entibar, entibador, me parece. Ya ves tú qué profe, que pregunta a sus alumnos, me encanta preguntaros. El sepulcro del corredor, es decir, se organiza un corredor largo, en el cual el corredor que prolonga la entrada de la cámara es más estrecho y bajo que esta. Es decir, al final a lo mejor se tenían que ir ya a gatas, pero allí ponían al difunto. Y este es el sepulcro de corredor. En el cual tal. Y, por último, el sepulcro de falsa cúpula. Uy, este es guapísimo, interesantísimo. Cuya cámara está cubierta de una bóveda formada por hiladas de pequeñas losas de piedra ensaledizo. Hace poco publiqué unos vídeos de la parte del pueblo de Goya, de Fuendetodos, en el sur de Zaragoza, con unos hieleros, con unos neveros, que eran los frigoríficos antiguos, pozos excavados en la tierra. Y luego, pues mira, consiste en ir colocando piedras así, alrededor, tú imagínate, piedra, y por aquí lo mismo, piedra. Luego, colocaban otra fila de piedras encima, eso sí, muy pegadas unas con otras. Es decir, no había que dejar intersticio,
separación entre piedra y piedra, pegadas con otras. Pero estas piedras las dejaban ya con un círculo un poco más pequeño. Un poco más pequeño. O sea, visto el perfil, sería esta piedra de la primera fila, de la de abajo, y la siguiente piedra así. Luego, cuando todas estas piedras formaban un anillo, tocándose todas unas con otras, no pueden cerrarse. Mantienen el anillo encima del anillo de abajo. Luego, otra. De forma que al cerrarse, lo mismo, no se cierran y por lo tanto no caen. Y llegaba un momento en que incluso las piedras, ya fíjate, habían perdido la vertical de las primeras piedras, pero gracias a esa fuerza de contacto de unas con otras que les impide cerrar el círculo, no caían. Y así iban cerrando el círculo por un lado y por el otro, hasta que ya cuando quedaba solamente aquí un agujerito, que depende para qué fuera, porque así se han hecho construcciones para vivir, y yo las he conocido, todavía en España hay, pues dejaban la linterna o este agujerito al aire libre. Total, si era pequeñito, no entraba mucha agua y servía para que si hacíamos fuego, el humo saliera por ahí. Y en todo caso, pues mira, siempre podría subir uno por aquí, pam, pam, y poner un par de pieles ahí, o poner algo para que esa noche tan fría no notásemos el frío. Aunque siempre el humo tiene que salir porque si no, te asfixias. Bueno, pues este sistema es lo que se llama falsa cúpula. Es una cúpula, pero falsa cúpula. Porque la cúpula verdadera asienta sobre una piedra, asienta totalmente otra, pero ya en cuña, troncocónicas. Y entonces ya se construyen, si tú esto lo haces en hileras, pues te sale una bóveda, que si es muy grande le llamamos bóveda de cañón, típica del románico. Y esa sería la auténtica bóveda, que fue conocida muy tarde. La que más se utilizó fue la falsa cúpula o falsa bóveda. Y para los monumentos impresionantes, pues como no la conocían, ¿qué hacían? Pues columnas grandes y luego cogían piedras grandes para atravesarlas. Los templos griegos, los templos egipcios funcionaban así, a base de piedras grandes horizontales, de varios metros. Bueno, dice el sepulcro del corredor, tal falso cúpula, cuya cámara está cubierta por una bóveda formada por hiladas pequeñas losas de piedra en saladizo. Mira, a menos de 500 metros de aquí, todavía hay alguna construcción hechas por los pastores antiguos del campo, de esta manera. Sí, de esta manera. Que van aproximándose por ambos lados hasta que la bóveda puede cerrarse, dice, la bóveda podía cerrarse luego ya por una losa pesada. Ponían aquí una losa pesada. ¿Por qué? Porque como regalaban a sus muertos, cuando esto era un monumento funerario, les regalaban cosas. Entonces, los ladrones decían, que los muertos no comen, no se lo han comido, vamos allá. No tendrían esa creencia tan arraigada como nosotros, no pensaban que los muertos les iban a castigar y decían, pues, a comer. Serían los inventores de aquel refrán, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Total, que surgió toda una profesión que eran los saqueadores de tumbas. Ponían una losa grande que impidiese o que se lo pusiera más difícil a los ladrones. Y no digamos ya en los hipogeos y en las pirámides donde había laberintos y sistemas de cierre permanente
mediante vaciado de piedras que caían en medio del corredor. Y ya era prácticamente imposible pasar. Con todas las películas que has visto, seguro que te lo imaginas perfectamente. Dice, los monumentos megalíticos alcanzaron gran difusión en España y en toda Europa occidental durante la etapa eneolítica. Otro arte, que tampoco hay que... El arte de las cazuelas, el arte culinario, el arte que da de comer. La cerámica. Otra gran creación del eneolítico y del parte también del neolítico es el arte cerámico, cuyas principales manifestaciones son las siguientes. De la cerámica. Nos distingue. La cerámica pintada. La pintada de Asia Menor. En el parte oriental de Asia. Hoy Turquía, Siria, fundamentalmente. Cerámica pintada. Y dice también, en los países de al lado de ellos, Irán y Mesopotamia. Irán, que es lo que antiguamente llamábamos Persia, y Irak, que es lo que antiguamente llamábamos Mesopotamia. Pues ahí destacó la cerámica pintada, que se desarrolla entre los milenios V y III antes de Cristo. Es decir, prácticamente en el neolítico nuestro, pero que ellos ya estaban mucho más avanzados. Y de la que derivan las posteriores cerámicas pintadas del Egeo, es decir, el Egeo es ese mar que engloba a todas las islas que están a la salida del Mar Muerto, del Bósforo, dejando a la izquierda Grecia y a la derecha Turquía con Chipre. Todo ese mar, ahí se desarrolló esta cerámica venida de la cerámica pintada de su parte, de sus vecinos más orientales. Y esta cerámica del Egeo también se dio muy famosa. O sea que... Y a esta del Egeo tiene ya una connotación, y es que además de pintada, pintaban el cacharro, perdón, si algo tiene la cerámica es que sale perfectamente simétrica, ya que se hace por revolución, tú lo sabes, pues había bandas pintadas y de distintos colores, que yo supongo que irían, al llegar aquí, pondrían arcilla de distinto color, con mucho cuidadito, y luego al cocerlo salían las pirámides, las cerámicas de bandas, que son las del Egeo. Las del Egeo. Estas eran las del Oriente Medio. Las del Oriente cercano. Y el llamado vaso campaniforme, en forma de campana, originado en España hacia el 2000 antes de Cristo, desde donde luego, desde España, se propagó a parte de Europa. Un vaso campaniforme. A ver si veo alguno por aquí. Porque, evidentemente, campaniforme viene de campana y forma de campana. Pero mi duda, y tú dirás ahora, pues profe, qué mal se lo ha preparado, es si es de campana puesta en sentido de campana, con lo cual ese jarrón sería así, ¿Te suena? Que es más probable que no lo contrario, que fuera un vaso así. ¿Por qué digo que parece más lógico este que este?
Pues hombre, los dos tienen su función. Este tiene más estabilidad, pero este tiene más utilidad en cuanto a su contenido. Y que conste que ha persistido más este que este. Otra cosa que me tenéis que decir. ¿Cómo era el campaniforme? Si era con la campana hacia abajo o si era con la campana hacia arriba. Y vamos a ver. Para no, ya. Y aquí podemos dejar ya, porque luego viene la edad del bronce. Hasta aquí ha sido la edad del calco, la edad del eneo, la edad del cobre. Y luego empezaremos ya con la edad del bronce. ¿De acuerdo? Ay, qué vergüenza he pasado, que no he sabido 2 cosas. ¿Me habrían suspendido en un examen? Bueno, seguramente. Hasta luego.